Seguimos en la pantalla de Canal E, nos metemos en el proyecto nonato de movilidad jubilatoria. Está Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, un placer saludarte. ¿Qué tal? Qué gusto estar contigo, con ustedes, con los oyentes, con los televidentes. Bueno, tenemos acá el proyecto nonato de movilidad jubilatoria, Eugenio. Sí, mira, efectivamente hubo una expectativa respecto a lo que se había planteado, un acuerdo de varios sectores, de bloques políticos, de impulsar una reforma en la movilidad, tal cual se viene planteando desde la ley ómnibus o desde el decreto, mejor dicho, tomando un parámetro de esa presentación del Ejecutivo, que es el reajuste por IPC, por precios consumidor, a partir del mes de abril. Y lo que fue el gran tema de discusión fue el llamado factor empalme, porque recordemos que la inflación de diciembre, enero, febrero caló fuertemente. Febrero en realidad va a ser la base de lo que es el IPC que se aplicaría en el mes de abril, es decir, 13%. Pero para contemplar esa pérdida que vienen viviendo los jubilados y que han deteriorado sus saberes, que se les suma una pérdida monumental que han tenido durante el 2023 respecto a la inflación. Bueno, el acuerdo de ese sector era precisamente IPC más un 20% equivalente a lo que había sido la inflación del mes de enero. El oficialismo tenía una posición, la tiene, disidente respecto a esto, habla de IPC y un factor empalme de 10 puntos, es decir, de la mitad de lo que es la inflación del mes de enero, y ninguno de los dos grandes proyectos toma en cuenta los 25 puntos que se perdieron en diciembre. Claro. Bueno, hubo un intento de llevar al recinto, de sacar esa medida, no alcanzaron los votos. Ahora vamos a ver, seguramente insistirá el oficialismo con su posición, pero lo cierto y lo más complicado de esto es que se comprenda que, como lo hablamos a través de tanto tiempo contigo y con los televidentes, jubilados hoy se están muriendo de hambre, digo, para decirlo literalmente. Hay casi 7 millones de quienes cobraban la mínima y de aquellos que cobraban un poco más de la mínima, pero que no cobraron bono durante un año y medio, como sí ocurría con los de la mínima, y hoy están en un rango dinerario similar. Es más, se dio la particular situación que en marzo, a los que nunca había cobrado bono, hubo que darle un bono para cubrir la diferencia entre lo que daba su haber más el 27% de la ley de movilidad y los 205.000 pesos. Así que es una gran meseta de miseria en la cual están sumergidos los jubilados, con insumos que, bueno, si bien, por ejemplo, en febrero tuvimos 13% de costo de vida, pero tuvimos 17% sobre alimentos, es decir, los insumos que pesan más sobre la canasta del jubilado, que la vamos a conocer esta semana próxima y que, por los adelantos que me han dado los técnicos, supera holgadamente los 600.000 pesos con gastos de vivienda. Bueno, en realidad vemos que lo que se está debatiendo entre uno u otro proyecto es absolutamente banal en términos de esta situación que acabo de describir. Claro. ¿Por qué? Traduzcamos ambos proyectos a lo que es el
para el bolsillo del jubilado. Con el recupero del 20%, las jubilaciones mínimas, que hoy son de 135.000 pesos, serían más o menos a 190.000 pesos. Hago números redondos. Y el resto con el otro proyecto del 10% se irían a 170.000 pesos. ¿Qué implica esto? Hoy están en 205.000 con el bono, por lo cual, ¿quién va a ser el árbitro más allá de lo que en definitiva vote el legislativo? Va a ser el Ejecutivo, porque va a haber la necesidad de un nuevo bono para por lo menos no quedar bajo de los 205.000 pesos que hoy están cobrando. Entonces, este vicio, esta anormalidad que se ha convertido en política de Estado, parece ser, que es el pago no remunerativo, ya desde hace 1 año y medio, se va a tener que prolongar, y la situación del jubilado, desde lo económico, bueno, ya es desesperante, desde la incertidumbre, vale decir, desde lo que es su salud mental, es también tan grave como lo económico o mucho más, que sumado a las penurias en términos de la atención de salud, se convierte en la tragedia que estamos viviendo. Cada vez más jubilados tienen que trabajar, salir a hacer changas. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo buscan? ¿Qué tipo de actividades hacen? ¿Cuántas horas trabajan? Mirá, lo que vemos es que hay una sobreexplotación del jubilado. A veces cuando uno habla de trabajo esclavo piensa en extranjeros o de brutalidad laboral, en jóvenes, en chicos. El jubilado es súper explotado. ¿Por qué? Porque tiene que salir a buscar trabajo inmediatamente, es más, antes, ¿no? Vienen inclusive a consultar a la Defensoría cuando tienen 65 años cómo evitar jubilarse. Cuando esto es inevitable, lo que empiezan a buscar trabajo antes de que llegue la jubilación, porque saben que en el mejor de los casos, si lo jubilan, cosa que no ocurre, con todo lo que le corresponde en aportes, en años y demás, van a recibir menos de la mitad de lo que es su último sueldo como trabajador activo. Por lo cual, para complementar eso, para mantener su estándar de vida, toman cualquier trabajo de baja calificación, obviamente no registrado, y esto también es tomado por los empleadores, inclusive con tareas de riesgo. Hacen guardias nocturnas, remisería en agencias poco claras, clandestinas. Así que hace un panorama que realmente empeora, si ya es posible, la situación que describíamos. Y no hay que olvidarse que hay insumos, yo mencionaba los alimentos, pero medicamentos, que aumentó el 300% el año pasado. En lo que va de este año, me envió Calvete un informe hace pocas horas, realmente sigue con un aumento desenfrenado, sobre todo en los medicamentos de uso habitual, que muchos de ellos no tienen descuento o tienen el descuento no de crónicos, del 40% si es PAM, si es obra social, o el 50% si es PAMI. Claro. Aparte, a ver, recordemos, no es que PAMI le da todos los medicamentos que necesita gratis, ¿no? Mira, vale una aclaración, porque ahí hubo una promoción durante la anterior administración que habló de medicamentos gratis para todos los jubilados. En realidad, lo único que existió, que ya existía en PAMI y que sí requerimos que no se cambie, un programa de medicamentos al 100% para quienes cubren. Tienen hasta dos jubilaciones o pensiones mínimas,
pero esto se refiere a 5 medicamentos sobre 160 principios activos. El resto de la medicación, quienes están incluidos es más o menos 1,5 millones de pacientes, de beneficiarios de PAMI, sobre un padrón de 5 millones de beneficiarios. Y aún los que están incluidos, insisto, tienen la posibilidad de esos medicamentos elementales, pero el excedente de los 5 medicamentos que le provee el programa y algunos más por vía de excepción, tienen que comprarlos con el descuento de lo que corresponde al resto de los beneficiarios. Y la aclaración que medicamentos eran de bajísimo costo, digo, una aspirineta, digo porque se usa, la cardioaspirina es casi para mayores de 50 todo el mundo, una cajita que eran medicamentos que no tenían costo, es más, que no tienen patente tampoco, sale de 4.000 pesos, ¿no? Es decir, cuestiones que antes no tenían peso, imagínate en lo que es el jubilado, lo que significa, ¿no? ¿Y qué hace cuando no llega, ¿no?, a comprar el medicamento que necesita? Vos contabas a veces que compra la mitad, ¿no? Entonces, en vez de tomar por ahí 2 pastillas por día, toma una, pero que eso no es medicamento, ¿no? Porque, a ver, la baja en la venta de medicamentos, no solo en jubilados, sino a nivel general, corresponde, ¿no?, a que la gente está más sana, ¿no? Es como la baja en la venta de alimentos. Es así, es una demanda inelástica, o debiera serlo, pero mucha gente directamente o no accede o hace lo que puede, que por otra parte, y aprovechamos esto para señalarlo, aclararle que no sirve, que consulte con su profesional antes de hacer esto, con su médico, para ver si puede haber algún sustituto, para ver, mira, esto lo cuento como de entrecasa, como hablando en esta mañana cuasi lluviosa. Yo voy una vez por semana a varios de los hospitales de la ciudad, gente que, bueno, yo provengo en mi vieja etapa del Hospital Argerich y tengo conocidos, gente, médicos con quienes trabajamos habitualmente, a recoger las muestras médicas para, con medicamentos muy elementales, poder tener y ayudar en la consulta diaria a la gente que viene a la Defensoría para que no se quede sin por ejemplo, un antihipertensivo, es decir, medicamentos que no pueden suspenderse y que no pueden cambiarse las dosis, que era lo que señalabas vos. La recomendación es no cambie la dosis, porque no va a gastar y no le va a servir absolutamente de nada. La prescripción tiene que ser la de su facultativo. Claro, sí, es como cuando un antibiótico que te dicen 5 días y vos te curaste ya y decís, bueno, listo, no lo tomo más, no, igual hay que tomarlo durante los 5 días, porque si no... Así es. Gracias. Mira, hay una observación. Sí, claro. Nosotros los mayores tendemos a acumular medicación. Como te digo que falta y falta dinero para adquirirla, también hay una polifarmacia, hay un exceso del consumo del medicamento por autoprescripción y demás. Cuando nos dan un medicamento, nuestro médico, por 40 días, el periodo que hay que tomarlo es ese. Porque lo que pasa es que como se ve poco al médico de cabecera, se copian recetas, uno dice, bueno, pero me hizo bien y lo sigo tomando. Entonces va acumulando. En geriatría uno de los problemas centrales es que viene el paciente sobremedicado y hay que sacar toda esa maraña de medicamentos, entonces ahí hay un gasto que no sirve para nada. Como a algunos no le alcanza para cubrir sus tratamientos, otros están consumiendo medicamentos que a lo sumo
son neutros en términos de la patología que tienen. Gracias, Eugenio. Un abrazo grande, lo mejor para vos. Y otro para vos, Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, que pasaba acá por la pantalla de Canal E. Nosotros seguimos informando de esta manera.